Bueno, miren, vamos a hablar en esta sesión sobre las pérdidas de energía por fricción y pérdidas locales. Recordando, no sé si ya habrán llegado a este tema ustedes en clases, pero las pérdidas por fricción se les llama pérdidas primarias y las pérdidas locales se les llama pérdidas secundarias. ¿Cuál viene siendo el objetivo? El objetivo de esta práctica es el siguiente. Es determinar los coeficientes de fricción F para utilizarse la fórmula de Darcy-Weber para tuberías de PVC y encontrar las pérdidas de energía por metro en tuberías. Ese es el plan, ¿verdad? Bueno, para ello vamos nosotros Para ello vamos a hablar nosotros de pérdidas de energía. Las pérdidas de energía dijimos que se presentan debido a la fricción que se tiene entre el fluido y las paredes. Quiere decir que si la pared es más rugosa, la pérdida primaria es mayor que en el caso de cuando son tuberías lisas. Nosotros podemos utilizar, bueno, y las fórmulas que se utilizan son estas. Son la fórmula de Hazen-Williams, Darcy-Weber, la fórmula de Manning y la fórmula de Mori. Son 4 formulitas las que nosotros vamos a utilizar, y puede ser que tengamos nosotros el caso de que la tubería se encuentre en serie o bien que la tubería se encuentre en paralelo, ¿no? Si no han hablado de eso, en clases les comento que en el caso de las tuberías en paralelo, la pérdida de energía que hay en el tubo de arriba debe ser igual a la pérdida de energía que está en el tubo de la parte inferior. Entonces, esas son las pérdidas de energía primarias. Y podemos utilizar también el diagrama de Modi, recordando, como dijimos que se usaba el diagrama de Modi. En este diagrama nosotros tenemos varios parámetros de entrada. Para empezar, tenemos que escoger una curva. Una de las curvas que tienen que ver con la rugosidad relativa, epsilon sobre D. Por otra parte, tenemos que leer un número de Reynolds, subir, cortar la gráfica de la densidad relativa y leer a la izquierda. Esto es el coeficiente F, que es una de las respuestas del examen previo que debieron de haber realizado, ¿no? Bueno. Y otra vez aquí está el video, que yo sé que ya lo vieron, ¿verdad? A ver, ¿quién ya vio este video de cómo utilizar el diagrama de Modi? ¿Lo vieron o no? Muchachos. Bueno, tomaré su silencio como un no. ¿Qué es lo que hay que ver, profe? No. Este video está aquí. Este video es el video para calcular el coeficiente F. Ustedes lo ven ahí en sus casas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros no utilizáramos? ¿Qué pasaría si no estudiáramos bien este término que son las pérdidas de energía? Fíjense. Dando su enojo debido a la falta de agua potable en aquel sector de nuestra localidad. Aquí tenemos un caso en donde hay personas quejándose porque no tienen agua potable. Dicen que ninguna autoridad les está dando solución hasta este momento. El agua de las pipas que les llevan no la pueden utilizar para consumo humano. Fíjense, sí tienen ellos una red de agua potable, pero no les llega agua. Entonces puede ser que que eso suceda porque no hicieron un buen estudio, un buen diseño, una buena construcción de esa red, ¿no? Entonces a nosotros, digamos que nos suena muy sencillo decir, bueno, aquí están los planos, aquí está el proyecto, pero si algo sale mal, esto es lo se puede llegar. Ahí esta obra lo hace el distrito de Moche. El pueblo luchó para conseguir esta obra y el pueblo va a luchar para que quede bien esta obra. Alzó su voz de protesta porque los representantes del consorcio Miramar no abastecen de agua a más de 6,000 pobladores. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Tenemos un
un sistema en el cual tienen ellos una red de agua potable, pero por alguna razón no les llegaba, ¿verdad? ¿Qué será lo que sucede? Pues no sé, tal vez no funciona el tanque, tal vez no funcionan las bombas, tal vez no funcionan las válvulas, qué sé yo, ¿no? Pero a final de cuentas, esta problemática se puede convertir en una situación social que no nos gustaría estar inmersos ahí, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los materiales que vamos nosotros Algún a día voy a utilizar? salir en esta noticia. Mande. Algún día va a ser el causante de esas noticias. Ahí esperemos que no. ¿Cuáles son los materiales que vamos a utilizar? Para empezar, tenemos el aire, porque va a ser la prueba realizada con aire en lugar de con agua, y con aceite de linaza para el uso del manómetro, ¿no? Son los dos materiales que vamos a utilizar. Y el equipo es un equipo muy simple. Tenemos nosotros un turbosoplador, así como es el mismo turbosoplador de la práctica de velocidades. Es este que está aquí, ¿verdad? La taza del baño atrás es bien importante. Si se ofrece. Y aquí está nuestro turbosoplador, ¿no? Ese es el manómetro de linaza. Tenemos también la tubería PVC, podemos hacer circular el aire. Y un distanciómetro para medir las longitudes, ¿no? Y este es el equipo. El turbosoplador alimenta de aire a este tubo. El tubo, dependiendo de la longitud, va a generar unas pérdidas de energía y dependiendo de su diámetro. Aquí nosotros tenemos tubos de 8 pulgadas, baja 4, luego baja 2 y finalmente este viene siendo un tubo de 1,5, ¿no? Tenemos aquí un codo de 90 grados, acá una reducción de 2 a 1,5, de 4 a 2 y de 8 a 2, de 8 a 4, que esa no está señalada, ¿no? Bueno, ese es nuestro arreglo de tuberías que no quiere caminar esta cosa, no sé por qué. Qué raro. Ese es nuestro equipo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué procedimiento vamos a llevar a cabo? Para empezar, vamos recordando lo siguiente, ¿no? Tenemos nosotros que las tuberías, las pérdidas por fricción, dijimos que con el diagrama de Modi se va a calcular el coeficiente F. Es adimensional. Fíjense de qué depende las pérdidas. Depende de qué tan larga está la tubería. Para empezar, ¿no? Más longitud, más pérdida. Directamente proporcional. Diámetro. A mayor diámetro, menor pérdida. Está dividiendo, ¿no? Inversamente proporcional. El valor que no podemos cambiar es este, es la gravedad. Esa es una constante. Y tenemos también la velocidad. Obviamente, mayores velocidades, tengo yo mayores pérdidas. Si se fijan, la velocidad está al cuadrado. Quiere decir que no es una proporción lineal como en el caso de la L, sino es una proporción exponencial que está al cuadrado, ¿no? Estas dos son directamente proporcionales y este es inversamente proporcional. Aumento el diámetro, disminuye la pérdida. Aumento la longitud, aumenta la pérdida. Claro que las presiones no solamente dependen de lo que viene siendo el diámetro, la presión, no depende de si tenemos nosotros una altura mayor de los tanques, o sea, una energía potencial más grande, ¿no? Bueno, ahí tenemos esos puntos. Eso es lo que debemos tener en cuenta, ¿no? ¿Qué energías tenemos en una tubería? Bueno, tenemos 3 tipos de energías. Primero está la energía de posición. ¿Qué tan alto está lo que decíamos hace rato? ¿Qué tanta presión tenemos? Energía de presión sobre peso específico. Y la energía cinética, que es velocidad al cuadrado sobre 2G. Todos estos sumados se llaman energías totales. Y tenemos también por otra parte las pérdidas locales. Las pérdidas locales son calculadas con esta formulita. Y todas dependen de la energía de velocidad al cuadrado sobre 2G, ¿no? Nomás se multiplica por una constante K. Quiere decir que esta constante K va a depender de qué accesorio es el que estoy utilizando, ¿no? Por ejemplo,
Aquí tenemos nosotros una distribución de pérdidas, no, perdón, de coeficientes, dependiendo del tipo de codo que tengo, ¿no? Y del diámetro. Esa es una relación logarítmica de el diámetro contra el coeficiente K. Y tenemos diferentes tipos de codos roscados, codos bridados, codos a 180, codos a 45, etcétera, ¿no? Por acá hay otros más sencillos que te lo dan directo, ¿no? Pero ahí depende del tipo de accesorio también, ya sea una válvula, una ampliación, una T, una válvula de mariposa. En sí, aquí ya lo podemos ver directo, ese valor de K. Bueno, hay otros libros, como los de la Conagua, que te dan los valores dependiendo de qué forma tiene la reducción. Si es una reducción a 90 grados, a 45 grados, igual te dan los coeficientes, ¿no? En resumen, estos valores ya están calculados. Nosotros vamos a aprender cómo se calcula, cómo le hicieron para calcular estas personas, estos autores, ese valor, ¿no? Y esos son los coeficientes que ya están definidos. Esos coeficientes los pueden ver ustedes en la presentación que está en la plataforma. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, tenemos nosotros aquí el arreglo. Para empezar, se enciende el turbosoplador y comienza a circular el aire. Fíjense, vamos a ver. ¿Qué pasa aquí al principio? Tenemos aquí nosotros que calcular la presión al principio del sistema. Y eso lo hacemos con un manómetro. Eso se hace de la siguiente manera, ¿no? Ahí va. Ese que está ahí es un manómetro, el manómetro de linaza. Si se fijan, aquí hay un pequeño agujerito que al poner ahí la manguera nos da una diferencia de presiones. Aquí tenemos una parte inferior y una parte superior. Con esta resta podemos nosotros calcular qué tanta presión de aire hay. Entonces se calcula la presión antes del accesorio y después del accesorio. Obviamente, aquí antes de reducirse tengo yo una mayor presión. Vamos a ver si se alcanza a notar, ¿no? Esa es la presión del punto 2. Este se le llamó punto 1. Al de abajo se le llamó punto 2, ¿no? De esa misma manera se calculó la presión en el resto de los puntos. Aquí tenemos el punto 3, que es antes de las 4 pulgadas y después de las 4 pulgadas. Se me hace que esta es la de 4 por 3. Déjeme, no estoy muy seguro. Ah, no es cierto. Este es el de 2. Y despuésito tenemos el de 1,5, que es el inicio de la tubería larga. Aquí, de hecho aquí está marcado, ¿eh? Esta es la reducción de 2,5. Entonces, si se fijan, vamos a ver los valores, pero la presión disminuyó desde el punto 1, que fue antes, el de 4, al 2, 3 y 4, ¿no? Entonces tenemos aquí también nosotros el codo. Aquí en el codo tenemos otros dos puntos, que son el punto 5 y el punto 6. De igual manera, se tomó la presión antes de ese accesorio y la presión después, y se registraron esas en un formato. Este formato no va a corresponder al formato que tienen ustedes en su manual, pero lo apuntan ahí a un ladito, ¿no? Ese formato no se ha modificado. Se fijan, no, la presión es bien pequeña. Casi no hubo diferencia entre los niveles de la linaza. Y por último, en cuanto a lecturas, se tiene esto, ¿no? Se tiene que la presión a la salida del sistema, que es la del punto 7, que aquí es la menor de todas las presiones, porque aquí a la salida de la tubería, nosotros lo que tenemos es una presión igual a la presión atmosférica, que si nosotros lo medimos con un manómetro, sabemos que manométricamente viene siendo 0, ¿no? Esa presión. Entonces, en resumen, ¿qué fue lo que sucedió en todo ese transcurso?
Lo que pasó fue lo siguiente, ¿no? Tuvimos nosotros estas lecturas. Tenemos todos estos puntos. Punto 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y sucedió lo siguiente, ¿no? Aquí están esos valores. Son los valores directos. Si nomás para comprobarlo, si quieren aquí nos acercamos a 1. Si se fijan aquí tenemos 5, 5.5 y aquí 5.8, ¿verdad? Entonces cada uno de ellos está bien indicadito, ¿no? Igual ustedes pudieran confirmarlos. Esto es lo referente a la reducción de 4 por 2, son 4 lecturas. Tenemos también la reducción de 2 por 1,5, 4 lecturas. El COD, otras 4. Noten que ahora los valores se van acercando más, ¿no? Entre ellos. Y el último, que son los que están más, que nos dan un menor valor de la altura de la linaza. Así que finalmente tenemos este registro. Este sí, cópienlo rapidito ahí en su manual, ¿no? Les voy a dar 2, 3 minutos para que lo hagan. Listo, chicos, ahí tómenle una foto, ¿no? Continuamos. Va a volver a salir ahorita esto, ¿no? Entonces, este valor de la altura de la linaza, ¿cómo sale? Entonces, hay que restar la lectura 1 con la lectura 2. Ya tenemos este valor, ¿no? Bueno, continuamos. ¿Qué datos vamos a obtener? Aquí tenemos que calcular la velocidad media. Prácticamente lo mismo que se hizo en la práctica del cálculo de la velocidad. Nada más que ahora solamente se tomaron 5 puntos transversalmente y con esos 5 puntos se hizo la misma tabla y se llegó a calcular la velocidad media, ¿no? La velocidad promedio, perdón. Para ello, son 5 puntos, decíamos. Primer punto en orilla, segundo punto a la cuarta parte, en el centro, 3/4 partes y en el otro extremo, ¿no? Entonces ya con eso nosotros llenamos esa tabla. Que les repito, esa tabla se llena idéntico a como se hizo con la práctica número 5, que es la de distribución de velocidades. Vamos a ver cuál es el resultado de estos cálculos. Ahorita no es necesario que lo copien, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a continuar. Tenemos otro. Se regresó la presentación. Espérenme un ratito. Bueno, respecto a los cálculos, ¿no? Primero, hay que calcular las presiones. Esas presiones pudiéramos entenderlas de esta manera, ¿no? Si esto fuese agua, aquí al principio hay una presión muy grande que disminuye debido a la pérdida de energía, a la pérdida local. Al punto 2 disminuye al punto 3 por la pérdida local y al punto 4 igual. Del punto 4 al punto 5 tenemos nosotros una pérdida primaria, que es la pérdida de energía por fricción. Del 5 al 6, la pérdida por el codo, y del 6 al 7, la pérdida local, ¿no? Entonces, finalmente, tenemos nosotros 7 alturas de aire. Si se fijan, al principio comienza la altura del aire en 54, luego baja a 45, luego a 47. Eso es un pequeño error aquí de lectura, seguramente debido a que aquí arriba hay un codo y un codo muy grande, da ese error. De todas maneras, este dato no se utiliza, ¿no? 47, 41, 20, de 21, fíjense en este punto, ¿no? Del 4 al 5. Del 4 al 5 bajó de 41 a 21. De aquí a acá se perdieron 20 metros de aire. La mitad. Sí, y de aquí a acá se perdió casi lo mismo, solamente por el hecho de poner este codo, ¿no? Otra vez, de aquí a aquí 20, y de aquí a aquí, que se perdieron 17. Entonces quiere decir que el hecho de poner muchos codos en una instalación nos genera muchas pérdidas de energía, ¿no? Entonces quiere decir que entre
entre más evitemos nosotros no colocarlos, va a ser mejor, ¿verdad? Bueno, entonces esas son todas las presiones que hay. Así, tómale una fotito rapidito, por favor, para continuar. Son las 7 presiones. Entonces, con las 7 presiones, nosotros vamos a ver qué pasó con las fórmulas. Tenemos nosotros 4 fórmulas. Tenemos nosotros 4 fórmulas. De esas 4 fórmulas, solamente vamos a estudiar 3 de ellas. Nosotros viendo la rugosidad relativa que tiene este material, calculamos un coeficiente F, que fue 0.03. Entonces, con ese coeficiente F, podemos nosotros calcular el resto de los valores. Si fijan, bueno, aquí le puse 0.029, ¿no? Pero pues es casi la misma, ¿no? Estos son los datos con los que se utilizó, con los que se calcularon las fórmulas en las pérdidas de energía. Igual, tómele una fotito para que después ustedes lo incluyan en su reporte. Este que está aquí es el diámetro interior de la tubería. Este es el área. Esta es su velocidad media. La longitud del tubo. La viscosidad cinemática, etcétera, ¿no? Entonces, en resumen, nosotros tenemos lo siguiente, miren. Dijimos que más o menos la pérdida de energía era como 20 metros, ¿de acuerdo? Si hacemos la fórmula, si sacamos las pérdidas con la fórmula de Hazen-Williams, con estas 3 de aquí de abajo, ¿no? Con una nos va a salir 19 metros. Tiene un error de 3%. Manning nos sale un 35%. Perdón, Manning nos sale 35 metros con un 43% de error. Y Darcy Weymouth, 34 metros con un 41% de error. Si se fijan, la que debimos acercar obviamente pues fue esta, ¿no? Fueron 20.13 realmente lo de la práctica, y el error este fue muy bajo. Quiere decir que debemos tener mucho cuidado en la utilización de estas fórmulas, ya que si nosotros escogemos mal la ecuación con la que vamos a calcular la pérdida de energía, podemos tener nosotros mucho error, como el caso de estos dos valores, ¿no? Bueno, igual, tómale una fotito para pasarnos a las pérdidas locales. Si hay alguna pregunta, me dicen, ¿no? Porque se supone que esto ustedes ya lo vieron en clase. Pues los siguientes puntos, lo único que tenemos que hacer es verlo. Bueno, aquí hay una pequeña grafiquita de los errores. Mira, fíjense que obviamente en Hazen-Williams bien pequeñito, ¿no? Y en los otros dos una pérdida muy alta, mayor del 40%. Y en el caso de las pérdidas locales, nosotros aquí se calcularon las pérdidas, el valor de K de cada uno de estos valores, ¿no? Esta es la fórmula que se utilizó. Y esos son lo que deberían de haber salido, ¿no? Según los diferentes autores. Y utilizando los datos que tenemos nosotros de la práctica, nos da como resultado este dato, ¿no? Que la K vale de 2 para este codo. A ver, un momento, es el codo, no, perdón, la reducción. Tenemos una K de 2. Y si vemos aquí lo de los manuales, vamos a darnos cuenta de que algunos andan hasta el orden del 1.2, ¿no? Dependiendo. Es el caso de la reducción. Ahora, tenemos también el caso de la segunda reducción. Si se fijan, este valor de acá nos dio otro coeficiente. Si gustan, tomen nota de estos valores, por favor. Listo, muchachos, hay que me perdí tantito. Ese es el caso de la reducción, ¿no? Tenemos ahora el caso de... Esta es la misma reducción. Nos dio 0.91. Y tenemos el del codo. Fíjense que en el codo nos da una K
de 1.46. Que ese valor de K de 1.46 sí es muy correspondiente a más o menos los valores que marcan las tablas. Incluso por acá podemos darnos cuenta de que los valores de K andan hasta de 0.6 hasta 3, ¿no? O sea, ya andan más o menos en ese rango, ¿no? También tenemos el asunto de la K, déjenme avanzar un poquito. De la K de salida. La K de salida nos da un 20% a la salida. Según algunas tablas, anda del 80 al 100%, ¿no? Ahí dependiendo del tipo de salida, esta fue una salida muy, digamos, abocinada. Se nos da 0.20. Bien, de esta manera, como nosotros ya conocemos de estos fórmulas, la pérdida y las velocidades, por eso pudimos conocer el valor de K. Que de esa manera es como lo hacen para ponerlos en los libros, ¿no? Bueno, finalmente, nosotros podemos utilizar en la ingeniería estos cálculos para lo siguiente. Por ejemplo, aquí está una interconexión entre dos tanques. Es muy común que en plantas potabilizadoras estén unidos. Bueno, pues podemos utilizar estos conocimientos para ver qué tanto gasto está circulando por esas tuberías. O bien, aquí tenemos el otro caso, que es del conjunto motor-bomba. Que este caso es el caso de un sistema de bomba, si no me equivoco. En las bombas, pues hay una serie de accesorios, ¿no? Codos, test, reducciones, ampliaciones, para los cuales nosotros tenemos que calcular las pérdidas para poder calcular la presión de esa bomba. Bueno, pues para eso se puede utilizar los conocimientos que se vieron en esta práctica, ¿no? Acá tenemos otro caso, que es la situación vamos a ver un poquito más para adelante, que es un sistema de bombeo. En ese sistema de bombeo es de un poblado en el cual se está inaugurando, obviamente, y si estas bombas no funcionan de forma correcta, pues obviamente no va a poder tener agua el poblado, ¿no? Eso es como lo podemos nosotros utilizar. Finalmente, como conclusión, tenemos nosotros lo siguiente. Que nosotros podemos utilizar estos conocimientos, los conocimientos de las pérdidas de energía, pérdidas locales, para poder diseñar redes de agua potable y alcantarillado, ¿no? No solamente tiene que ser tuberías a presión, también las tuberías de alcantarillado sanitario y de alcantarillado pluvial pueden diseñarse con este sistema, ¿no? Con estos conocimientos que estamos viendo, que estamos comprobando nosotros, ¿no? Porque realmente las fórmulas ya están dadas y solamente vamos a hacer la comprobación. ¿Hay alguna pregunta, chicos, referente a la práctica? En resumen, nosotros debemos de tomar en cuenta en el diseño de las obras civiles lo referente a las pérdidas de energía. Si estamos hablando de un sistema que tiene muchos accesorios, pues estos van a llevarse el mayor porcentaje de las pérdidas. Pero si hablamos de sistemas en los cuales solamente hay, por ejemplo, tuberías de un tanque elevado a una red, los accesorios son muy pocos. En ese caso, las pérdidas por fricción son las que se llevan el mayor porcentaje, ¿no? Al final de cuentas, tiene que calcularse ambos. No puede omitirse ninguno de los dos. ¿Hay alguna pregunta, chicos, para continuar ya con la toma de lista? Todo bien. ¿Estamos bien? Bueno, chicos, Muy bien. gusto en verlos. Está, profe, nos vemos. Saludos. Sale, profe, nos vemos. Dale, profe. Pórtense bien. Tierra, nos vemos, profe. Adiós.